Hoy el tema que vamos a tratar se titula La lucha por la santidad, para lo cual les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, el libro escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, si somos cristianos, por qué seguimos haciendo los mismos pecados o cayendo en los mismos pecados? ¿Por qué seguimos luchando contra ese mismo pecado que nos asedia, que hemos traído desde que nos iniciamos en los caminos del cristianismo y todavía permanece? Aunque hemos vencido muchos pecados, hay algunos que todavía permanecen, algunas malas costumbres que tenemos que todavía permanecen. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué todavía tenemos malos deseos en nuestros corazones si ya somos cristianos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Primero tenemos que entender qué significa lucha, porque vamos a hablar de la lucha por la santidad. Lucha significa pelea entre dos personas que se abrazan con el intento de derribar una a la otra, ¿sí? Eso es lo que significa lucha, ¿verdad? Que un intento de tumbar una a la otra. Dos personas intentan luchar una a la otra. Pero ¿cuáles son las dos personas desde el punto de vista espiritual? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos un nuevo hombre, el hombre espiritual, que sale o surge con el nacimiento espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el nuevo hombre? Que todos sus deseos están influenciados obviamente por la palabra de Dios, pero también hay otro hombre, el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El que tuvo desde que nosotros tuvimos ese nacimiento físico, que está influenciado por el mundo en el que vivimos, que estimula los malos deseos, los deseos carnales. Entonces vemos que la palabra nos enseña que existen dos luchas, una lucha entre dos hombres, el viejo hombre y el nuevo hombre. El nuevo hombre que está creado según el corazón de Dios, creado en la voluntad de Dios, y que con base en esa creencia en la palabra de Dios nosotros podemos dominar el pecado. Pero dominamos el pecado no con armas carnales, como el no mirar, no correr, no tocar. Muchos cuando se convierten en el cristianismo dicen esto es malo, y está bien que no lo hagan, pero ¿qué pasa cuando nosotros deseamos no hacer cosas que son malas? Al final terminamos haciéndolas, porque estamos combatiendo deseos carnales con otro deseo carnal, un mal deseo carnal con un buen deseo carnal. Siempre vamos a salir perjudicados. Entonces nosotros tenemos que luchar con armas espirituales, con armas no carnales, con buenas intenciones, pero con acciones empañadas por el egoísmo, porque muchas veces hacemos buenas obras, pero esas buenas obras están empañadas por el egoísmo, la codicia, el orgullo, el miedo o cualquier otra forma de pecado. Por eso en Colosenses capítulo 2, verso 21, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, lo dice: tales cosas como no manejes, ni gustes, ni toques de conformidad a mandamiento, doctrina de hombres, cosas que de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces la misma palabra nos está enseñando que eso de no tocar, no mirar, dejar de hacer cosas que son pecaminosas, que es bueno que no las hagamos, pero que al final no tienen ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Terminaremos nosotros sucumbiendo. Tenemos que fundar nuestra fuerza en el Espíritu de Dios, porque de confiar en Dios, en la sabiduría del Señor y en su palabra, es que nosotros podemos tener triunfo. Debemos que dominar el pecado con el poder de Dios. ¿En qué consiste el poder de Dios? El poder de Dios significa en amor y templanza. ¿Amor para qué? Para perdonar, porque muchas veces no tenemos amor para perdonar, ni siquiera nosotros mismos. Cuando nos hacen una ofensa, ¿qué hacemos nosotros? Queremos ofender a la otra persona, queremos desquitarnos o queremos decirle 4 cosas cuando nos han dicho una cosa que nosotros consideramos ofensiva. El poder de Dios nos ayuda a través del amor a perdonar, y a través de la templanza para soportar a las personas, para soportar con paciencia y con un término que se utiliza ahora mucho que se llama la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos al cambio. O sea, que los cambios que están a nuestro alrededor no nos afecten en nuestro comportamiento, que a pesar que nos ataquen o nos alaben, nuestro comportamiento siempre sea igual. Cuando nos ataquen no seamos ofensivos para ofender a la otra persona, y cuando nos alaben no nos creamos más que otra persona. Entonces, el poder de Dios nos lleva a amar
y ese amor nos lleva a perdonar, pero también nos lleva a la templanza para soportar a las otras personas. En 2 Timoteo 1:7 aquí nos dice que el Señor nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Aquí es donde se habla del amor y de la templanza. Y tenemos que fijarnos en Dios en todo y no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en el a mí me parece, yo creo que esto es así. No, siempre todo nuestro actuar debe estar fundado en la palabra de Dios. Antes de actuar, oremos, pidámosle al Señor sabiduría y meditemos en la palabra de Dios y pongámosla por obra. Por eso en Proverbio 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese a mí me parece, para el cristiano tiene que desaparecer. A mí me parece, no lo aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien nos ataque, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. No importa lo que nos hagan, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa lo que nos calumnien, tenemos que siempre perdonar. Acuérdense que si Cristo nos perdonó, murió en la cruz por nuestros pecados, también Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de esa persona, y Él nos manda a que nos amemos. El perdonar no es una opción por parte del cristiano, es un mandamiento para nosotros. Tenemos que perdonar a los que nos ofendan o cuando nosotros creemos que nos han ofendido, porque muchas veces no nos están ofendiendo, sino que nosotros asumimos una posición de que nos han ofendido, porque la ofensa muchas veces está en función a lo que hay en nuestro corazón, el orgullo, la prepotencia, y creemos que todo lo que las personas hacen nos están ofendiendo o es para ofendernos. No. El Señor permite situaciones en nuestra vida para perfeccionarnos cada día más y forjar a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener el poder de Dios para tener ese amor y perdonar a los que nos ofenden, pero también templanza para soportar a todas las personas, inclusive a esas personas que nos atacan, a aquellas personas que nos calumnian, que nos ofenden, tener paciencia con esas personas, ser resilientes, es decir, que lo que nos hagan, ya sea bueno o malo, no nos afecte en nada, no nos afecte malo para atacar a esa persona, ni tampoco para creernos mucho cuando nos alaban. Siempre tenemos que tener equilibrio, tener resiliencia, es un término que se utiliza mucho en la actualidad. Entonces tenemos que dominar el pecado con armas espirituales para combatir todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? Tenemos 3 grandes armas espirituales con las cuales nosotros podemos dominar el pecado, que son primero la fe, la esperanza y el amor. Son 3 armas fundamentales. La fe para saber que Cristo tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La esperanza poniendo nuestra mirada en la vida eterna que nos ha ofrecido Dios si obedecemos su palabra. Y todo con base en la ayuda que Él mismo nos da, porque no nos ha dejado solos. Y el amor, porque el amor es el único que prevalece ante la fe y la esperanza, porque la fe desaparecerá cuando estemos en presencia de nuestro Señor, porque ya lo vamos a ver, ya no lo vamos a mirar a través de nuestra fe, sino a través de nuestros propios ojos, y la esperanza la vamos a reemplazar por la experiencia de vida eterna que vamos a tener con nuestro Señor Jesús. En 2 Corintios 10:3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas? Nuestros pensamientos, de pensar que nos están atacando, pensar que nos están agrediendo. Esas son fortalezas grandes que tenemos en nuestra mente. Tenemos que derribar. ¿Y cómo lo derribamos? El verso 5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que derribar esos egos que se nos levantan y queremos vernos como víctimas ante cualquier situación. Tenemos que dominarlo a la obediencia a la palabra de Dios. Y el verso 6 nos dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y cómo castigamos nuestra desobediencia? Obedeciendo a la palabra, sometiéndonos nosotros a la palabra de Dios. No dejando dominar por nuestro parecer, nuestras creencias, nuestros pensamientos, que siempre son de pensar mal de las otras personas. Eso es natural, porque nosotros venimos con un pecado original y también nuestros propios pecados. Y ese pecado original nos lleva a pensar mal de las demás personas. Tenemos que dar muertes al pecado. En Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tenemos que dar muerte al pecado obedeciendo la palabra de Dios. Ya no actuar como nosotros queríamos. Por eso la palabra de Dios nos dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, lo obedezco, me someto a obediencia de su palabra. Ya no hago lo que yo creo que a mí me parece, sino siempre debemos aplicar lo que la palabra de Dios dice.
El viejo hombre que nosotros tenemos siempre trata de levantarse, siempre trata de dominar al nuevo hombre espiritual. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? El que está dominado por el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos estimula nuestros deseos, pero ya no somos esclavos del pecado. Tenemos la opción de dominarlo. Cuando no conocíamos de Cristo, nosotros hacíamos lo que nuestra mente decía, lo que nuestra mente nos dictaba. Con base a las creencias del mundo, nosotros lo hacíamos, pero ya tenemos la opción de dominarlo. Eso no lo tienen las personas que no conocen de la palabra de Dios. Siempre se dejan dominar por el pecado. Nosotros tenemos la opción de obedecer la palabra de Dios o dejarnos vencer por el viejo hombre. En Gálatas 5:1 nos dice que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Tenemos que dominar nuestros pensamientos. No debemos dejarnos dominar por nuestros pensamientos ni por lo que el mundo dice, ni porque me hicieron algo y yo tengo que hacer otra cosa peor, hacerles a esa persona, porque ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado, sino que ya somos libres para obedecer a Dios, y Dios nos manda perdonar en todo momento. Vuelvo y repito, el perdón no es una opción para el cristiano, es un mandamiento. Siempre tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? El Señor dijo hasta 70 veces 7, o sea, infinitamente. Tenemos siempre que perdonar. La mejor opción, la mejor decisión que podemos tener nosotros siempre es el perdón, para buscar la reconciliación. Si nosotros nos queremos reconciliar con Dios, tenemos primero que reconciliarnos con nuestro hermano, porque ¿cómo vamos a reconciliarnos con Dios que no vemos y andamos de pelea o discutiendo con hermanos o personas que estamos viendo? Seríamos unos mentirosos. Pensar que estamos bien con Dios y enemistados con personas que están a nuestro alrededor. Seríamos unos mentirosos. Nos creemos perdonados, pero no perdonamos nosotros. No, para que Dios nos perdone, también tenemos que perdonar nosotros, demostrar que tenemos amor hacia Dios o perdonando a las personas, no importa lo que nos hagan. Acuérdense que Dios permite situaciones en nuestra vida para ver de que si somos capaces de perdonar. Son básicamente pruebas que Dios nos permite en nuestra vida para ver qué hay en nuestro corazón, si somos capaces de obedecer. Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar salir del pueblo de Egipto. ¿Y por qué el Faraón se puso duro, teso, de no querer dejar salir el pueblo de Israel, de Egipto? Porque Dios le endureció el corazón. Entonces usted no sabe si es Dios mismo endureciendo el corazón de una persona para que lo ataque a usted, para saber si es capaz de obedecer la palabra de Dios. Y en Efesios 4:22 nos habla también, nos recalca que al viejo hombre tenemos que sepultarlo. Mire lo que nos dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, conforme al viejo hombre, despojado de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, si nosotros somos cristianos, ¿por qué nos seguimos comportando como antes de ser cristianos? Que nuestro comportamiento refleje de que somos cristianos, perdonando a todas las personas, no importa lo que nos haga. Tenemos que darle muerte o crucificar ese viejo hombre. Por eso dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano es tentado? Él tiene la opción de obedecer a Dios o de obedecer al viejo hombre. Eso no lo tiene una persona que no es cristiana, pero muchas veces nos dejamos vencer por el viejo hombre y hacemos lo que nuestra mente dice, desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. En 1 Juan 5:18 nos dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que no peque, sino que no se prepara para predicar, siempre medita antes de actuar. Y sigue diciendo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero ¿será que un cristiano puede pecar, se puede dejar arrastrar por la tentación? Sí, claro, porque desde que estamos en este cuerpo carnal podemos pecar, pero ya no lo practicamos, o sea, no lo tenemos de costumbre de practicar, no tenemos de costumbre de hacer las cosas que hacíamos antes. Dice la palabra de Dios, pero si pecamos debemos recurrir siempre a Cristo. En 1 Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí se refiere a cristianos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que nosotros siempre tenemos la opción de obedecer a Dios y desobedecer al viejo hombre, tenerlo crucificado. Pero si en algún momento obedecemos al viejo hombre, o sea que pecamos, nos dejamos llevar por las tentaciones, tenemos que recurrir a Cristo, que es nuestro abogado para con Dios, Jesucristo, nuestro abogado intercesor, que es Jesucristo el justo. Entonces tenemos que buscarlo a Él.
pero que nuestro pecado no se convierta en costumbre, que no lo hagamos por práctica, sino que sea una casualidad o una especie de excepción en nuestro comportamiento, que no lo tengamos por costumbre, que no tengamos por práctica el pecado, sino como una excepción. Y si hemos pecado, pues tenemos abogado que es nuestro Señor Jesucristo para con el Padre. Recordemos que todo depende de lo que nosotros sembremos en nuestro corazón. Si nosotros sembramos para la carne, o sea, si estamos pensando en cosas de rabia o cosas de pelea, pues ¿qué vamos a terminar haciendo? Pelea. Entonces debemos que tener unos pensamientos de paz, que son los pensamientos que el Señor quiere que nosotros tengamos. Eso significa que todo depende de la ley de la siembra. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Si nosotros hacemos cosas malas, obviamente que van a tener consecuencias malas. Pero si nosotros hacemos cosas espirituales, vamos a tener consecuencias espirituales. Al respecto, en Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, o sea, ira, contienda, pleito, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, que es paz, benignidad, paciencia, todo lo que tiene que ver con los frutos del Espíritu segará vida eterna. Entonces tenemos que hacer actos que alimentan, depende de nosotros qué alimentamos, si alimentamos al viejo hombre o alimentamos al hombre espiritual. Si alimentamos al viejo hombre, seguimos haciendo lo que hacíamos antes. ¿Qué vamos a tener si seguimos haciendo lo que hacíamos antes? Vamos a estar condenados a la muerte eterna. Pero si ya no hacemos lo que hacíamos antes, sino que hacemos lo que Dios quiere, eso significa sembrar espiritualmente. Si obedecemos a Dios, con su ayuda tendremos vida eterna. Entonces debemos dejar de hacer lo que hacíamos antes. Si anteriormente nosotros éramos borrachones, pleiteros, buscando contienda, pelea, tenemos que dejar de hacer esas cosas, porque eso refleja nuestro carácter de cristiano. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y acuérdense que la palabra de Dios nos manda a perdonar en todo momento, no importa lo que nos hagan. Porque si nosotros sembramos para la carne, contienda, pleito, eso vamos a recibir. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso es una ley que nunca falla, la ley de la siembra. Todo lo que hagamos tiene consecuencias materiales y espirituales. Materiales porque si sembramos pleito, o sea, dejamos salir al viejo hombre, vamos a tener consecuencias materiales como la muerte eterna. Pero si obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener paz en esta vida, paz para con todas las personas, paz para con Dios y la promesa de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Miremos ahora lo que nos dice Romanos 7, verso 21, que aquí vemos el apóstol Pablo, siendo apóstol, cómo luchaba contra su naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal siempre vamos a estar luchando contra ella. Romanos 7, verso 21. Esa naturaleza carnal que nosotros tenemos, que solamente la podemos vencer si ponemos la mirada en Cristo Jesús. Romanos 7, 21 nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el pecado mora en nosotros. Y dice el verso 22, porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, tenemos una lucha interna entre la ley del pecado y la ley de Dios, que es espiritual. Y dice el verso 24 en el capítulo 7 de Romanos, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entendía su condición pecaminosa, que con nuestras fuerzas no podemos dominar esa naturaleza carnal que nos lleva al pecado. Si nosotros luchamos contra nuestra naturaleza carnal, con nuestras fuerzas, vamos a salir derrotados. No podemos combatir los deseos carnales con armas carnales, con actos carnales como no toques, no mires, no veas, no respondas. No podemos hacer eso. Eso sería bueno que lo hagamos, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el verso 25 del capítulo 7 de Romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que tenemos una lucha espiritual. El mismo apóstol Pablo lo reconoce. Y que la única forma de salir victorioso en esa lucha espiritual es con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, y nada es nada. No podemos ni siquiera obedecerle. No podemos ni siquiera estudiar la Biblia sin nuestro Señor Jesucristo. Si no le pedimos la dirección a nuestro Señor Jesucristo, vamos a malinterpretar la palabra de Dios. Muchas veces cogen versículos, tergiversan. ¿Por qué? Porque no hemos orado, no nos hemos puesto en presencia del Señor.
Pero con el poder del Espíritu Santo no solamente entendemos la palabra de Dios, sino que somos más que vencedores cuando obedecemos su palabra. En Romanos 8:36 el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es cuando se conocen los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, o sea, cuando Cristo vive en nosotros, empezamos a dar frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Lo dice en Gálatas 5:22, que son 9. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque ¿quién lo puede criticar a usted si usted se somete a la palabra de Dios y empieza a dar los frutos del Espíritu Santo? Usted vive en paz, vive en armonía con todas las personas, vive tranquilo, no solamente con las demás personas, sino con lo más importante, con Dios. Porque no atacamos a nadie, no nos vengamos en nadie, no nos calumniamos a nadie, no hacemos nada contra las otras personas, siempre estamos con actitud perdonadora. La paciencia, la benignidad, la paz, la templanza, la fe, la mansedumbre, tenemos que ponerlas por obra. Son los frutos del Espíritu Santo, por eso lo hacemos si Cristo vive en nosotros. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos renueva cada día más. Para concluir, podríamos decir, porque si somos cristianos, ¿por qué seguimos luchando por la santidad? ¿Por qué estamos peleando contra el mismo pecado? ¿Por qué siempre afloran malos sentimientos en nuestro corazón? ¿Qué debemos hacer para poder salir victoriosos en esa lucha esa lucha de la santidad? Tenemos que confesar, tenemos que hacer una confesión. ¿Qué es la confesión? Debemos entender que la confesión es necesaria en nuestra vida espiritual. Debemos confesar nuestro pecado, reconocerlo ante Dios. Pero hay una confesión ilusoria, que es según la falsa enseñanza, nuestros deseos, que pensar que la confesión es un lavadero de pecado. O sea, que porque yo me confieso ya Cristo me perdonó el pecado. No, tenemos que cambiar también nuestra condición, tenemos que cambiar nuestro actuar, porque de nada sirve confesar nuestros pecados y lo seguimos haciendo. Tenemos que cambiar. La confesión no es simplemente lavadero de pecado. La verdadera confesión es un reconocimiento de nuestra condición de pecadores y de que con ese hecho que hemos nosotros realizado hemos ofendido primero a Dios. Y que por ese hecho merecemos el castigo y por eso también clamamos su misericordia por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, recordando que Cristo murió por nuestros pecados. Veis, la mejor confesión de fe la tenemos en lo que hizo David. Miremos lo que hizo David cuando reconoció que había pecado. El Salmo 51, verso 3 nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, tenemos que reconocer que somos malos. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces dice David, contra ti solo he pecado. Y él había mandado a matar al esposo de la mujer con que se quedó y se había quedado con ella, que no era su esposa. Literalmente no había ofendido a Dios, pero él reconoció que todo lo que nosotros hacemos mal contra una persona, estamos haciéndolo mal primero contra Dios. Cuando nosotros ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a Dios. Por eso David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, que si nosotros atacamos a alguien o nos vengamos de alguien o le hacemos algo malo a alguien, estamos pecando primero contra Dios. Tenemos que reconocer esa condición. Y mira lo que sigue diciendo David, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y reconoce, dice, y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces él reconoce que su condición pecadora lo lleva a hacer cosas malas, pero que toda acción mala que hace contra las demás personas está hecha primero contra Dios. Por eso merecemos el castigo y debemos clamar a su misericordia por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque acuérdense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la solución para superar esta lucha por la santidad es que debemos reconocer nuestra dependencia total de Dios y de su gracia. Que solo a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora podemos ser transformados, liberados del poder del pecado y capacitados para vivir en santidad, solamente a través del poder regenerador del Espíritu Santo. Que como seres humanos que somos, que aunque fuimos creados perfectamente por Dios, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto, estamos contaminados por el pecado original y nuestro pecado personal, ya estamos contaminados, por eso podemos cometer errores
y pecados, errores por la falsa enseñanza, de pronto nos han dado falsas enseñanzas o por los pecados que nosotros cometemos, dominados por los deseos egoístas. Debemos confiar en Dios y en su poder, orar pidiendo fortaleza para hacer lo correcto y poder derrotar la tentación la próxima vez que aparezca. Esa debe ser nuestra oración, pidiendo fortaleza para hacer lo correcto y derrotar la tentación cuando vuelva a aparecer. Tenemos que luchar contra la tentación, pero Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado el poderoso Espíritu Santo que está con nosotros. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para no volver a pecar. Acuérdense que cuando nosotros ofendemos a alguien, estamos ofendiendo directamente a Dios, porque Dios tiene control de todas las circunstancias. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está permitido por Dios. ¿Pero para qué? Para forjar en nosotros a Cristo. Él quiere forjar a nosotros en Cristo. Y la mejor forma de forjar a Cristo en nosotros, la mejor forma de mostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que nosotros seamos capaces de perdonar a las personas, no importa lo que nos hagan. Nosotros tenemos que tener una lucha por la santidad permanentemente. Esa lucha es permanente. No cree que porque ya usted tiene 10 años en el cristianismo ya usted es santo. No, tenemos que luchar por la santidad todos los días, todos los días. Y así nos lo dice 1 Corintios 10:12, el versículo que leímos al inicial. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo es una advertencia contra la autosuficiencia y el orgullo. Nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero que lo va a hacer. Así que esté pendiente de eso. Agárrese firme del Espíritu Santo, agárrese firme de Dios, porque de Él viene su misericordia que nos da la fortaleza para no pecar, para obedecerle, para poder perdonar, para poder hacer todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Tener un espíritu perdonador, un espíritu conciliador, un espíritu pacifista, que nos llevemos bien con todas las personas, para que podamos decir que estamos bien con Dios. Porque nada sirve decir que estamos bien con Dios, pero estamos de pelear con los vecinos, con las personas que están a nuestro alrededor. Seríamos unos mentirosos si creemos eso. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que buscar la paz con todas las personas, no importa lo que nos hagan. Eso demuestra nuestro carácter de ser cristianos. Entonces tenemos que luchar siempre por la santidad. Esa lucha por la santidad es permanente, todos los días, no importa los años que usted tenga en el cristianismo, todos los días tiene que estar luchando por la santidad, luchando contra el viejo hombre. El viejo hombre, aunque lo tenemos crucificado, él trata de bajarse. Tenemos que dominarlo ¿con qué? Con la obediencia a la palabra de Dios, con el sometimiento nuestro a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra.